Bueno, hemos ganado la formación de muchísimos activistas locales por todo el país. Hemos ganado el conocimiento de los procesos, hemos visibilizado muchas luchas y hemos ganado mucho en comprensión del fenómeno. Y, digamos, como la cima de lo que hemos ganado es la construcción de todas las acusaciones que se elaboraron, que se documentaron, las acusaciones singulares, y un triunfo muy grande es la elaboración de una acusación general sobre el proceso de destrucción del sistema hidrológico y sobre el proceso del sistema ambiental nacional. Eso es un triunfo, ¿no? Y otros triunfos es que a veces le hemos dado aire o a Chichicuautla o a Tepoztlán o a Tenco, no sé, a X o Y Z luchas, ¿no? Otras pues se han perdido y han asesinado muchos compañeros. Eh, o en muchos lugares pues la gente ha tenido que retroceder. O sea, eh, en general, ¿qué hemos perdido? Yo creo que hemos perdido energía, o sea, hay mucho desgaste, ¿no? Eh, y eso genera dispersión, ¿no? Genera dispersión. Entonces, pues hay que volver a tomar aire y volverla a recuperar, ¿no? Así como es así, ¿no? O sea, no te puedes mantener permanentemente en auge, ¿no? Estamos como en una especie de repliegue e hibernación. No hubo pleito, no hubo escisión, no hubo intriga, simplemente es que, así como que, es como si hubiéramos estado jugando, como cuando la gente, con los jugadores juegan tiempos extras, ¿no? Que juegan y empatan y entonces se van media hora y sigue empatado y se van a penaltis. Pues estamos así, estamos ya que nos dan calambres en las piernas, ¿no? Estamos como en esa fase. Entonces, pues eso no es un triunfo, eso es, si fuéramos más, si hubiéramos articulado mejor, etcétera, pues habría relevos y no alcanzamos, digamos, a tener como una estructura que permitiera relevos para este momento de reflujo. Entonces, en el nuevo ciclo tenemos que reconsiderar todo eso para ver cómo hacemos, ¿no? A ver, nosotros, digamos, la idea, estás preguntando ahora sí que por la beta central de lo que hacemos. O sea, nosotros lo que tratamos es que cualquier lucha local salga del ámbito local y sea conocida regional o estatalmente o nacionalmente o internacionalmente. Todos los niveles cuentan y todos se resuelven de diferentes maneras. Caravanas locales, regionales, caravanas estatales, caravanas interestatales, asambleas móviles. Por ejemplo, todas las preaudiencias para nosotros no era un problema menor. Las preaudiencias se tenían que hacer in situ donde había conflicto. Entonces, todas nuestras formas de lucha tienen que ver con ir a los lugares donde están y que entonces en los lugares se generen convergencias de todo tipo de gente de la región. Por ejemplo, cuando lo hicimos en Cherán, llegó toda la gente de la región, en Cherán, ¿no? Y toda la gente de Michoacán. Ahí es donde Víctor Manuel Toledo conoció a la Asamblea. No la conocí, ¿no? Porque lo pusimos de juez. ¿Sí me explico? Porque en el capítulo México lo grabamos, en ese capítulo se logró algo único que es que, porque nosotros ya llevábamos, antes del capítulo México, llevábamos unos 6 años logrando convergencias de luchas, pero lo que no lográbamos, aunque trabajábamos en paralelo con la Unión de Científicos Comprometidos de la Sociedad, era la convergencia con los investigadores científicos. No lo lográbamos, porque no van. Les resulta demasiado lejos, demasiado cansado, demasiado dudoso, ¿no? El tenerse que comprometer con una lucha, ¿no? Si la lucha es sexy, ¿no? Y tiene pasamontañas, pues sí van. Pero nuestra lucha es de gente muy pobre.
Entonces no es sexy, ¿no? Y además todos tienen cáncer, todos están enfermos, todos están feos, o sea, no es una lucha sexy, ¿no? Y además hacer toxitours, puta madre, ¿no? Es que huele a mierda y entonces sales fumigado, ¿no? Vas a un lugar, no sé, a donde hay un incinerador de cadáveres, puta, huele a pesta madres, cabrón. Entonces, sales mal, sales descompuesto, sales con la garganta destruida, la basura huele muy mal, ¿no? Entonces, pues la gente, pues los investigadores ya parece que van a ir a esos lugares, ¿no? Entonces, en el capítulo México, inventamos una manera que no sabíamos, que esa es la manera que queremos perpetuar en el Tribunal Permanente de Crímenes Ambientales, que es, no los llevas a un toxitour, pero sí los llevas a un lugar de resistencia simbólica. Ahí se reúnen 5, 10, 20 luchas. Las luchas no improvisan, llegan y documentan un trabajo que les costó 3, 5, 8, 12 meses. Documentan, cabrón. ¿Y qué haces con los intelectuales? Agarras 10 y los pones de jueces. Y ya nomás les pides, estate aquí 3 días, escuchando casos, y luego con los otros con los que estás, que no son tus cuates, sino que todos son especialistas del tema que se está tratando, emitan una sentencia. Entonces, las acusaciones particulares, la acusación general y la sentencia forman una documentación monstruosa. Hicimos 15 preaudiencias de esas. Y logramos la participación por lo menos de unos 100 intelectuales nacionales, 150, que ya cuando vieron eso, dijeron, ay cabrón, ya después de eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso ayudó mucho a mover a la UCS. Incluso la UCS hizo una audiencia aquí, en la Facultad de Ciencias, sobre corrupción de la ciencia. Es decir, la participación de los científicos apoyando estos procesos de agresión a las comunidades, ¿no? Pues todo eso es un trabajo, es un éxito que hemos tenido. Una cosa que se nos ocurrió antes del capítulo México, pero que está entre las asambleas nacionales y el capítulo México, hubo una cosa intermedia muy importante, que es que se hizo la cumbre de cambio climático en Cancún. Entonces organizamos 5 caravanas de todo el país a Cancún. Una salió de Guadalajara, otra salió creo que de San Luis Potosí, otra salió de Acapulco, de La Parota, ¿no? Otra salió de Chiapas y otra salió del DF. 5. ¿Quiénes iban en la caravana? Invitamos a puros internacionales, que iban de por sí, ya habían pagado su boleto y iban a ir a Cancún. Entonces les dijimos, nada más lleguen, por favor, redes de luchas ambientales de Europa, de Estados Unidos y de América del Sur, por favor lleguen una semana antes y acompáñenos. Entonces conformamos caravanas de 10 autobuses cada una, que fueron todas confluyendo, y llegamos a Cancún, y en Cancún, junto con con la Vía Campesina, armamos un mega campamento, pues que serían unas 5,000 personas. Entonces, bueno, pues eso es un logro de la Asamblea. La Asamblea tuvo la idea de las caravanas porque ya teníamos experiencia. Todavía no era el capítulo México, y le dio penetración. A partir de ahí, muchas redes internacionales comenzaron a asistir a las comunidades, porque las caravanas, antes de llegar a Cancún, iban pasando por los lugares de conflicto. Entonces, claro, ya cuando veían la magnitud de los conflictos, la gente se comprometió. Entonces, muchas organizaciones locales pudieron desarrollar redes internacionales de apoyo, que nosotros no los regenteamos ni las administramos. ¿Y tú crees que alguien va a informar al comité político de lo que están haciendo? Luego te vas enterando que, ya mira, o te encuentras con algún gringo, con algún alemán o con una italiana,
y ya están más enterados que tú de las luchas locales y entonces ya te empiezan a explicar y dices, bueno, sirvió, ¿no? Eso sí, claro. Y el capítulo México, mira, en el capítulo México, no en tema ambiental, sino en todo tipo de temas, convergieron 2.300 organizaciones. No hay nada parecido al capítulo México. Ese es un tema que ustedes no tienen conciencia. El capítulo México, cuando se solicitó eran 50 organizaciones. Cuando se instaló en el Alfonso Caso, éramos 300 organizaciones. Cuando cerramos 3 años después, éramos 2.300 organizaciones del país. Y se trataron 10 temas. El de medio ambiente es uno. Guerra sucia, violencia contra migrantes, la situación de los trabajadores, la destrucción de la agricultura y del maíz, la destrucción del medio ambiente, violencia contra los comunicadores, violencia contra los jóvenes, situación de las mujeres, solo del tema de mujeres, destrucción de la educación, se me va un tema. Y bueno, una audiencia fue Ciudad Juárez, porque tenía todos los temas, los 10 temas. Para la asamblea fue muy importante, porque fue, o sea, una preocupación estratégica que no te he dicho, y que me estás ahorita haciendo que me acuerde, una preocupación estratégica de la asamblea es que la asamblea no sea un ambientalismo fuera de la crisis total social que se vive en el país. No. O sea, nada de que somos ambientalistas y luego vemos. No, o sea, el problema ambiental es hermano del problema del SME, es hermano del problema del campesinado y de la destrucción del maíz, es hermano del problema de la guerra sucia y de la persecución y de la represión en este país. Ese es el tema que me faltó. La represión social. O sea, vive el linchamiento mediático, entonces es hermano de todos los trabajadores de medios que están siendo asesinados, es hermano de toda la dinámica de feminicidio brutal que se vive en el país, es hermano de todo el ataque y el genocidio que se ejerce contra los transmigrantes. El capítulo México logró mucho eso. Y claro, como el alma más dura del capítulo México fue el trabajo de la ANA se vio involucrada en 1000 cosas. En ese capítulo se presentaron 500 acusaciones. El medio ambiente llevó 150 adelantos, pero como fueron 10 audiencias de 2.300 organizaciones, bueno, cada audiencia temática final, las preaudiencias no, preaudiencias no sé, habrán sido 50 preaudiencias, pero audiencias temáticas fueron 10. Y la audiencia final fue una. En las 10 audiencias temáticas y en la final, todos los jueces fueron internacionales, que te estoy contestando esa pregunta. Entonces, ese trabajo, el eje del capítulo México fue la acusación al Estado mexicano como responsable de la destrucción de la institucionalidad y de la riqueza nacional por efecto de la firma del Tratado de Libre Comercio. O sea, el capítulo de México se adelantó a la crisis que está ocurriendo ahorita y generó infinidad de materiales en ese tema. Y se acompañó por la presencia de jueces internacionales que emitieron sentencias. Hay 10 sentencias temáticas y una audiencia final redactadas por 150 jueces internacionales. Entonces, yo creo que es el trabajo mejor realizado de traspaso de fronteras, porque no es la Asamblea no ha hecho mucho esto de que, entonces mandamos una caravana para que vayan y viajen por todo Estados Unidos o porque viajen por toda Europa y la madre, no, sino que hemos hecho más bien, vengan, vean, toquen, haz de cuenta lo que le pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Carlos Beristain, que se volvió un personaje de la Comisión Interamericana, él es uno de los que estuvieron, es uno de los redactores de la sentencia final del capítulo México.
Eh, Carlos me decía, pero qué barbaridad, ¿cuál es el estado que tienen? Es que es indescriptible la manera en que manipulan, la manera en que proceden, la desvergüenza. Es que él solo llegó a la audiencia final. Si hubiera participado en todo el capítulo, se hubiera dado cuenta de que de eso trató todo el capítulo México, 3 años, ¿no? De hecho, en la audiencia de represión, que es el libro que te estoy diciendo, se hizo en 2013. Bueno, uno de los acusadores eran los chicos de Ayotzinapa, por los 2 que habían matado previamente en la carretera. Y el día de la masacre estábamos sesionando en la audiencia de Guerra Sucia, en Santa Fe de la Laguna, a orillas del lago de Michoacán. Se estaban presentando una serie de casos de genocidios y de desapariciones increíble. En ese momento ocurrió la audiencia. Bueno, ve tú la experiencia que significó, porque las gentes de la Asamblea de Afectados Ambientales iban a estas audiencias. O sea, uno de los logros más bonitos del capítulo México fue la combinación de temas, la convergencia de autores. Ya sabíamos que eso podía pasar porque eso pasó en el capítulo Colombia y los organizadores de Colombia nos dijeron. Y por eso lo buscamos y lo procuramos, ¿no? Bueno, eso es muy importante para la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es algo nuevo en la lucha. Yo creo que eso pues, es un logro educativo mayor de la Asamblea, ¿no? Que la Asamblea, más que ninguna otra, se metió en el libro final, en el libro de la audiencia final, viene toda la parte de medio ambiente y ahí aparece, ahí pueden encontrar ustedes, es el único lugar en donde está la lista de todas las organizaciones sociales que participaron en el capítulo ambiental. Ahí vienen todas, ¿no? En todos los rubros. Pero ahí está, ahí pueden, digamos, darse una idea del calibre y de la profundidad que tuvo el trabajo de la Asamblea, medirlo en términos de luchas locales en convergencia. Fíjate que yo no veo así el panorama. Yo creo que viene un cambio profundo en la situación. No porque nuestra fuerza haya aumentado, ¿no? Y entonces los tengamos contra la pared. Yo creo que porque más bien los que nos han hundido en esta circunstancia que acabas de describir, que es real, ¿no? Están entrando en una crisis de debilidad nunca vista. Yo no creo que el problema de Estados Unidos sea que Trump es un psicótico, que vamos a resolver el problema si llevamos al noticiero en la mañana a una psiquiatra para que nos pinte el cuadro psiquiátrico de Donald Trump, que es lo que hace Aristegui. Yo no creo. Yo creo que en Estados Unidos hay una guerra entre un tipo de capitales y otro tipo de capitales. Una guerra nunca antes vista. Capitales que estaban siendo absolutamente liquidados por el proceso de la globalización, que tomaron el poder por la ultraderecha en alianza con un movimiento social que pugna por la impugnación, por la instalación de un modelo de mercado interno nacionalista, y que le ganaron la partida al capital transnacional, cuando el capital transnacional tenía perdida la partida ya en todo el foro de Shanghái. Entonces, yo creo que hay un cambio profundo de la coyuntura mundial. Y claro que nos impacta, y nos impacta de manera muy difícil, porque el regreso de los migrantes, vamos, se podía haber salido de todo eso por la izquierda con la elección de Sanders. Hillary Clinton abortó esa salida y entonces obligó a que la salida sea por la extrema derecha. Entonces, claro, es muy inquietante y es muy peligroso, por supuesto. Pero el neoliberalismo, yo creo que ya tiene los días contados. Y creo que es, además, no solo que tiene los días contados, sino que además es irreversible. Así descarrilen a Trump.
Entonces, en ese contexto, México, ¿qué le va a pasar a México? A Lana, por ejemplo. No. Pues a la ANA le va a pasar lo que le pase a México. No, entonces hay que hablar de México. Yo creo que lo que viene a fuerza es la reconstrucción del mercado interno, con o sin Andrés Manuel López Obrador. O sea, es que eso es una especie de condición general sobre la que ya no hay opción. Entonces, si viene la reconstrucción del mercado interno, es un momento de muchísima oportunidad y de recambio de definiciones, ¿no? Bueno, ahorita estamos en un momento terrible porque hay que conservar a los activistas, hay que procurar que no los maten, hay que detener los peores despojos, o sea, pero detener, o sea, si frente al despojo implica que nos asesinan y nos masacran a un conjunto de gentes, yo creo que es mejor preservar a las gentes. Porque en un año, en 2 años, va a haber que retomar todo. Entonces yo creo que es un momento de mucho peligro en el que no hay que estarse aventando del castillo, envueltos en la bandera. Es un momento de preservación de todo el capital. El capital político acumulado es gigantesco. El capital de lucha y de resistencia es gigantesco. Y va a ocurrir un cambio de coyuntura. Entonces ese capital, yo creo que tiene que tener conciencia de que viene ese cambio de coyuntura y se tiene que preparar para esa situación. Las movilizaciones actuales son el contexto, el caldo en el que eso va a ir ocurriendo, ¿no? Se habla mucho ahorita de que hay que mirar hacia América Latina porque ya es el libre comercio y ya no hay que mirar a Estados Unidos. Sí, en el sentido de, ¿no? En el sentido de que somos latinoamericanos y ya, no hay que estar apostando por Estados Unidos. Pero tenemos 35 millones de mexicanos en los Estados Unidos y 50 millones de latinos. O sea, los latinos no están solo en América Latina. Hay 50 millones en Estados Unidos. Y esos están luchando y articulados con los negros, con los asiáticos y con los blancos. Entonces, en Estados Unidos se está abriendo un periodo de lucha de clases. Ganó la extrema derecha, pero Trump representa el 25%, el 75% no votó por Trump y está en pie de lucha. Entonces, en Estados Unidos hay un periodo de lucha de clases extraordinariamente interesante, o sea, extraordinariamente, ¿cómo se los digo? Es el momento histórico más interesante que van a vivir en todas sus vidas. No creo que haya un momento más importante que me haya tocado vivir a mí. Ese es el momento actual. Y por supuesto que ese momento va a impregnar a todo el tipo de lucha y al futuro de la lucha en México. En donde Andrés Manuel, pues sí es el resultado de un esfuerzo gigantesco que viene de muchos años atrás. Sí, puede ser. Puede ser que salga bien, puede ser que salga regular, puede ser que salga pésimo. Yo no sé, no tengo bola de cristal. No sé exactamente qué va a ser, no sé cómo entiende la situación histórica, no me he puesto a darle seguimiento, pero de que viene un cambio está más allá de él. Vamos, si él no encabezara nada, ¿no? El proceso estaría, porque es un proceso histórico mundial, el giro es mundial. Entonces, así como no pudimos escapar del neoliberalismo, de este giro no vamos a poder escapar. Y lo mejor es prepararse para él y aprovecharlo en la construcción de las alternativas. Entonces, por supuesto, para nosotros, pues ya te lo decía anteriormente, o sea, hay que ver exactamente cómo se define y hasta dónde llega, pero sin poner todos los huevos. Yo creo que luego ya se va a poder hacer irrupción más pública, irrupción más determinante, capitalizar todo el trabajo formativo que se tuvo, ahora sí pasar a la etapa de introducir exigencias, demandas, ganar narrativas, atacar con múltiples estudios científicos y críticos. Seguramente se podrán empezar a hacer movilizaciones callejeras, ¿no? Yo creo que ahora sí se puede, digamos, dar un brinco en las formas de lucha, ¿no? Yo creo que para nosotros
en la coyuntura que viene, para nosotros, sí, yo creo que puede ser mejor. No a partir de mañana, porque, digamos, mientras estén estos criminales, ¿no? Con toda el aparataje de bandas criminales que se dedican a destruir el tejido social, ¿no? Pues va a ser imposible, ¿no? O sea, mientras sigan estos, es el escenario que tú acabas de describir. Ahora, yo creo, no sé, no te puedo dar la fecha exacta en que va a dar un giro, pero yo veo que ya por debajo de todo este aparato criminal que está instalado en el Estado mexicano, abajo ya está hirviendo todo. Entonces, ¿cuándo se van a remover? ¿Cuándo va a caer Peña Nieto? ¿O no va a caer? ¿Va a terminar de gobernar? ¿Cómo se va a dar el giro? ¿Cómo se va a dar la elección? ¿El oportunismo? No, nada de eso te puedo decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con la candidata indígena del EZ? No te puedo decir absolutamente nada. Pero de que va a cambiar, va a cambiar. Y que nos tenemos que adecuar a ese cambio. Vamos, yo no estoy deprimido frente a la situación. No creo que es momento, digamos, de ver la cosa así tan pesimistamente. Yo estoy más bien muy convencido de que viene un cambio profundo y que de nosotros depende para dónde va a cambiar. El fin del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos puede decir al respecto? El ciclo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, el Estado mexicano y las clases políticas mexicanas dieron un giro histórico de 180 grados hace 30 años en este país. Es decir, este país vivía centrado políticamente en que su mayor problema era Estados Unidos y que Estados Unidos era una fuente de problemas fundamentales, ¿no? Los grandes politólogos mexicanos como Cosío Villegas reconocían que ese era el problema fundamental y cualquiera que entrara en política en México sabía que era el problema más delicado, es el problema que enfrentó Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza el petróleo y enfrenta la nueva amenaza de invasión militar. Estos gringos han invadido 3 veces militarmente el territorio mexicano. La amenaza de cuarta intervención se dio cuando se nacionalizó el petróleo. A partir de la nacionalización del petróleo, México tuvo por primera vez la oportunidad económica y política y cultural de construirse sólidamente con autonomía. Y entonces, bueno, en la clase política el problema central era la relación con Estados Unidos. La firma del Tratado de Libre Comercio significó el primer momento histórico en el cual la clase política dijo, no, Estados Unidos no es problemático. Podemos, es decir, ocurre que la clase política fue asaltada por un conjunto de tecnócratas preparados en Yale, en Oxford, en Princeton, en MIT, en Stratford, en universidades norteamericanas que fueron adiestrados en teoría económica, en la lógica del win-win, o sea, ganas tú, gano yo, y entonces vamos a establecer un acuerdo de libre comercio, y digamos, debajo de esa caparazón ideológica, entraron en la lógica de que los mexicanos tenían que americanizarse. En esa lógica, ¿no? Siguiendo esa lógica, destruyeron el 95% de la burguesía mexicana. Destruyeron toda la industria mexicana, que era la industria más potente de América Latina. Destruyeron el campo mexicano, que es uno de los campos más ricos y complejos, biodiversos del mundo, ¿no? Lo destruyeron. Una agricultura de 10,000 años de antigüedad. Destruyeron las redes de comercio nacional, destruyeron el sistema financiero nacional, destruyeron la soberanía demográfica, destruyeron la soberanía militar, destruyeron el territorio nacional, diciendo que ya no había problema porque todos consumíamos en el Walmart. Claro, a eso se sumó la pandemia de cáncer, la destrucción de la calidad de la vida, la pésima calidad de vida. Se sumó
el convertir a los trabajadores mexicanos en la mano de obra más barata del mundo. Se sumó el destruir el medio ambiente nacional y hacer de la naturaleza mexicana una de las naturalezas más devastadas de todo el planeta. O sea que hay un problema fundamental que atraviesa el país. Bueno, hoy eso se está derrumbando. Se está derrumbando. Pon tú que descarrilen a Trump en un mes o en medio año, que le hagan un impeachment el año que entra. Bueno, muy bien, ya no está el monstruo. ¡Ay, qué alivio! Entonces, ahora Peña Nieto y Videgaray van a hablar con los nuevos gobernantes que van a decir, no, siempre sí va a haber neoliberalismo, siempre sí vamos a hacer TPP, siempre sí vamos a hacer TTIP, siempre sí vamos a reconstruir absolutamente todo. Y entonces, en un año, ¿tú crees que va a ser posible que estos gobernantes digan, bueno, ya pasó la pesadilla, ahora sí nuevamente nuestra apuesta de largo plazo es el Tratado de Libre Comercio? Es que eso ya no puede volver a ocurrir. Es decir, después del fracaso tan rotundo del libre comercio, un fracaso que viene de los propios Estados Unidos, es un fracaso brutal. Después del fracaso del libre comercio, ya no es posible volverle a vender a la nación el que ahora nuevamente apostamos por Estados Unidos, en el entendido de que no nos van a amenazar de invasión militar, de que no nos van a discriminar racionalmente, de que no van a abusar de nosotros. No, ahorita el problema central es hacer el recuento. ¿Quién nos metió en eso? Ahorita es el momento de hacerle juicio a Carlos Salinas de Gortari. Para la izquierda esto es fundamental. Es el momento en que hay que cobrarles. Hay que cobrarles la tontería en la que nos embarcaron como nación. Yo creo que esta es una prioridad de la lucha de la izquierda. Y sobre la realización de costos que esto implicó para el país. Entonces hay que visibilizar todos los costos. Hay que hacer, todo el expediente de la devastación nacional. Sobre eso es que hay que reconstruir a la nación. Entonces, primero hacer el balance del Tratado de Libre Comercio y segundo, ¿cómo vamos a reconstruir a la nación? Yo creo que esa es la prioridad, yo creo que ese es el eje. Yo así me imagino el futuro. Pues, Andrés, muchas gracias. Nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado al respecto, pues, del problema ambiental en México, el trabajo de información que hace Lana, que me parece que va más allá de decir una simple red, sino de articular casos, documentarlos, dar información, impulsar acciones en diversos niveles, ya sea local, regional o nacional. Y bueno, no me queda más que para izquierdas mexicanas en el siglo XXI, desde los movimientos sociales, agradecer tu participación. Gracias, Andrés. Ok, gracias a ustedes.